Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Maranata, Cristo viene. Este es el capítulo número 5 y sean ustedes bienvenidos a este programa de educación de las Escrituras. Hoy día el tema se llama Anuncios del regreso y del fin según Cristo, primera parte. Hemos ya avanzado 4 capítulos en donde hemos ido conociendo en parte esta gran verdad que nos estimula, que nos alegra, porque a pesar de que haya muchas dificultades en nuestra vida, en nuestro entorno, en el mundo en general, sabemos que está la promesa cierta de que Cristo volverá. Y cuando Él vuelva no va a ser un sencillo paseo o una visita turística, sino que realmente Él viene a cambiar las cosas, a poner todo en orden, y el mundo que sigue después de eso es un mundo perfecto en donde el Señor será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué bueno que Él tenga un plan para nosotros, tenga un plan para tu vida. Primero el rescate, luego la enseñanza, el poder, la santificación a través del Espíritu Santo, y finalmente se termine todo esto con la venida, el regreso, la parusía del Señor a nuestra vida. Maranata significa el Señor viene, y de que viene, viene, no sabemos cuándo, pero hoy día vamos a ver algunos detalles que pueden ser detalles por ustedes conocidos, pero siempre hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Tienes que abrir tu corazón y dejar que la palabra entre a tu vida y te toque y pueda hacer algo de tal manera que algo que esté mal en tu vida lo empieces a hacer ahora bien, y que le pongas prisa a esto, pues no sabemos el día ni la hora del regreso del Señor. Lo que sabemos es que vuelve. Como ladrón en la noche, vuelve. Dejemos que el Señor nos vaya enseñando hoy día a través de las Escrituras ciertos detalles antes del fin, antes de su regreso, y que esos detalles puedan servirnos para cambiar algo que estamos haciendo mal o llevar ese mensaje a otros. Jesucristo no solo vino a salvarnos, sino que además a traer a la experiencia humana el Dios Todopoderoso, ese Dios que para muchos es lejano, que está sentado arriba en un trono muy lejos. Él lo trajo a nosotros, deseoso de comunicarse más abierta y simplemente con nosotros, para avisarnos también de lo que sucederá al final de los tiempos que ha programado, para ayudarnos en nuestra vida personal, en nuestro resultado final, para guiarnos y alertarnos también, alentarnos y alertarnos sobre lo que sucederá. Jesús mismo incluso hizo ciertos comentarios con la intención de que entendiéramos que este tiempo, este mundo, se acabará. Y todo esto dará paso a lo siguiente, a un mundo venidero distinto, previo a un juicio generalizado que hará personalmente después que se cumplan los plazos establecidos, y todo esto dentro de un plan, un programa que solo el Padre conoce los tiempos. Cuando el Señor fue consultado sobre acontecimientos futuros, Jesús no tuvo ninguna dificultad en responder con ciertas generalidades de lo que habría de ocurrir, interesado en que sepamos claramente y nos preparemos en santidad y en el servicio a Cristo. Él nos avisa, quiere informarnos. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo escogido, para que realmente empecemos a hacer su voluntad y no vayamos por la vida
ignorante de lo que ocurrirá. El Señor nos busca, pero también cuando ya nos encontró, nos sigue diciendo: buscadme y me hallaréis. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos al Señor, le recibimos, nos entusiasmamos, pero luego como que volvemos a hacer las mismas cosas. Hay tiempos buenos en que estamos espiritualmente muy cerca del Señor, y hay otros tiempos en que estamos muy fríos o tibios, o bien estamos sumergidos solamente en teoría y de la práctica nada se sabe. Lo importante es ir combinando todas estas cosas, de tal manera que haya fervor por el Señor, haya pasión, haya teoría, pero también haya práctica, para que otros vengan al conocimiento de Dios. Predicar el Evangelio a otros, sea cual sea nuestra condición, nosotros, si nos comunicamos con alguien, si alguien está a nuestro alrededor, podemos llevar un mensaje cristiano a esa vida. Buscadme, dice el Señor, y me hallaréis. Hoy día puede ser un tiempo que el Señor te está diciendo que lo busques. ¿Cómo lo harás? Escuchando una enseñanza. Son 2 horas, sí, harto tiempo. Un partido de fútbol también son 2 horas. La gente pocas veces se queja de que el encuentro de fútbol sea largo. Un festival o una presentación de un artista, a veces incluso más largas. Y la gente no se queja. Una salida a algún lugar, tenemos que a veces manejar 1, 2, 3, 4 horas y ni nos quejamos. El Señor requiere tu atención, pues Él desea hablarte, desea comunicarse contigo. Si lo buscas en la enseñanza, lo encontrarás en la enseñanza. Si lo hallas, gloria a Dios, porque de seguro el mensaje, si estás hambriento y sediento de él, hará algo en tu vida y mejorará las cosas. Mejorará tu relación más importante, la relación con tu Dios. Y cuando mejoras tu relación con Dios, automáticamente empiezan a mejorar también la relación con las otras personas. Eso debiera ser. Así debe ser la situación. No que mejoremos nuestra relación con Dios, pero tengamos horribles y cada vez peores relaciones con nuestros prójimos. De eso no se trata la cosa. Se trata de buscar a Dios, de hallarlo, de escuchar su enseñanza y que eso impacte nuestra vida pública, privada y secreta. Agradecemos a Dios y oramos para que estas 2 horas de enseñanza sean valiosas para tu vida y puedan traer renuevo y refresco en tu relación con el Señor. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. En el mundo hay mucho odio y la violencia, donde muchos se olvidaron del perdón, donde el fuerte se aprovecha del más débil y los niños condenados al dolor. Oh, es el momento de volver a nuestro Dios, que está esperando con los brazos bien abiertos. Mientras tanto aún repite su palabra.
aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir lo que exhortó el Señor con voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Y ahora cíñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. Oh, ¿dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados al ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está aquel niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir lo que exhortó el Señor con voz de amor. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, se olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto yo repito como antaño, buscadme, oh. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Maranata, titulado Anuncios del regreso y del fin, según Cristo, primera parte. Hay una escritura que todo cristiano que ya lleva un cierto tiempo conoce. Se habla mucho de Mateo 24. Mateo 24 contiene una enseñanza valiosa con respecto al fin de los tiempos y lo que será también la venida de Cristo. Mateo 24 tiene pasaje paralelo en Marcos 13 y Lucas 21. Es bueno revisar estos tres evangelistas, pues usted sabe que la palabra de Dios se complementa un texto con otro texto, de tal manera que se enriquece cuando usted revisa diversos textos. Tanto Mateo 24, Marcos 13 como Lucas 21 nos hablan de acontecimientos proféticos esenciales que nos llaman a meditar seriamente en el futuro. ¿Quién no está preocupado de su futuro? ¿Quién
quisiera saber lo que va a ocurrir este año, este mes, en 5 años más. El Señor, a través de estas escrituras, nos habla de cómo debemos estar listos en el tiempo presente, esperando el cumplimiento de las profecías, sabiendo qué nos espera. ¿Qué nos espera en el intertanto Él vuelve? ¿Qué debemos esperar cuando Él vuelva? ¿Qué ocurrirá después que vuelva? Vamos a revisar los pasajes paralelos de los evangelistas para poder entender y relacionar los sucesos. Revisemos Mateo 24, en donde Jesús predice la destrucción del templo. Lleva por título Mateo 24, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas, con respecto a este mismo suceso, dice lo siguiente en el título: Jesús predice la destrucción del templo. Lucas 21, versículos 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Marcos, el otro evangelista, dice algo similar en Marcos 13, versículos 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entendamos un poco el cuadro acá. Jesús anda de visita en el templo de Jerusalén. Entra, está en su interior un tiempo, y cuando va saliendo, uno de sus discípulos le hace este comentario con respecto a lo grandioso que era este templo. ¿Qué era lo que estaban contemplando sus discípulos? Los grandes edificios del templo de Jerusalén, construido un tiempo atrás por Herodes para congraciarse con los judíos. ¿Y qué le respondió Cristo? Que todo el templo de Jerusalén, toda esa maravilla que ellos veían, esa tremenda construcción, esa lujosa construcción, todo el templo de Jerusalén sería destruido. El templo del cual está hablando no era como una iglesia pequeña de nuestros días, ni como una bonita catedral de nuestros días. Era todo un monumento gigante arquitectónico. Para hacerse una idea, vamos a aportar ciertos datos. Estaba construido de mármol blanco enchapado en oro, y cuando el sol brillaba, hacía que el templo brillara de tal forma que apenas se podía mirar. Producía un brillo que molestaba hasta los ojos. El pórtico de Salomón medía casi 500 metros de largo, medio kilómetro de largo, el pórtico de Salomón. Y el pórtico del trono estaba decorado con 160 columnas en sus casi 300 metros de largo. No estamos hablando de algo pequeño, era algo gigante. En las esquinas del templo, las piedras regulares se ha descubierto que medían de 20 a 40 pies de longitud y que pesaban más de 100 toneladas. Imagínate, tremendo movimiento constructor que hubo para crear esta maravilla que los discípulos, estos galileos pescadores, miraban con la boca abierta. Podemos entender por qué estos pescadores quedaron maravillados.
y le hicieron notar a Jesús toda aquella grandeza. Y vemos luego que el Señor da la impresión que desea que le pregunten el por qué dice eso. Quiere avisar algo a todos sus discípulos. Y él mismo dice, no quedará piedra sobre piedra. Lógicamente, cualquiera preguntaría, ¿de qué estás hablando? ¿De qué suceso futuro estás hablando? De esto de que no quedará piedra sobre piedra y que toda esta majestuosidad quedará destruida y en nada. La historia nos cuenta que en el año 70 después de Cristo, unos 40 años después de estos hechos que estamos leyendo, los romanos, provocados por esa intransigencia rebelde de los judíos, se hastiaron de todo esto y renunciaron a todo plan de pacificación de Judea y decidieron sitiar Jerusalén, y luego de unos 6 meses de que Tito sitiara Jerusalén, la destruyó completamente. Y Jerusalén y el templo fueron arrasados por el fuego y por la destrucción del ejército, tal como Jesús les había profetizado unos 40 años atrás. Por lo tanto, muchos de los que estaban allí estaban vivos también cuando ocurrieron todos estos acontecimientos que destruyeron este maravilloso templo. Entendamos algo, hermano. Dios tiene mucha paciencia. Tuvo mucha paciencia con los judíos, pero todo tiene su límite. Los juicios de Dios sobre quien le ofende o rechaza son muy severos. Dios nos da una y otra oportunidad. Les dio a los judíos una y otra oportunidad. Varios de los judíos fueron sus discípulos y sus apóstoles. Y también muchos judíos se convirtieron al cristianismo. Pero la plana mayor de las sinagogas, los fariseos, los escribas y mucho pueblo no la recibió. Y hasta el día de hoy usted ve la mayoría del pueblo judío sigue neciamente esperando la primera venida de su Mesías. Hay judíos mesiánicos que entendieron y creyeron, y hoy día son parte del pueblo de Dios por la fe, porque por la sangre de Abraham no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el judío verdaderamente, como dice el Nuevo Testamento, es aquel que desciende de la fe de Abraham. Nadie, hermano, quedará impune de haber ofendido a Dios. Y así ocurrió 40 años después, cuando el bello e inmenso templo de Jerusalén fue destruido. Todo aquel que le ofendiere a Dios o torciere su camino, necesita a alguien que le salve, alguien que los dirija. Cuando los judíos como pueblo en general rechazaron al Mesías libertador que Dios les envió y quisieron forjar su propio destino espiritual sin la oferta de Dios, este pueblo fue cruelmente masacrado y dispersado durante siglos. Destruido su famoso templo, la ciudad de Jerusalén arrasada y dispersados por todo el mundo como pueblo. Hermanos, esta es una enseñanza también para nosotros. El rechazar a Dios, el rechazar la gran oferta de Jesús en nuestra vida, el rechazar el Espíritu Santo que guíe y nos llene de justicia y santidad, trae desastres, trae sufrimiento. El mundo no estaría lleno de calamidad y sufrimiento
y de todo tipo de desastres si el mundo hubiese aceptado a Dios, lo hubiese recibido y hoy día viviera en obediencia a Dios. Todo el dolor y el sufrimiento de la humanidad se debe a que no han considerado a Dios para que dirija sus vidas. Dios tiene mucha paciencia, pero los juicios de Dios realmente son severos y ocurrirán. Tal cual ocurrió esa profecía dada por el Señor 40 años antes, así también profecías hechas siglos o milenios antes también se cumplirá. Qué importante entonces escuchar la voz de Dios, es oírle, es pedirle al Señor que hable a nuestra alma, decirle: habla, Señor, a mi alma, dime lo que debo saber. Hay muchas cosas que debes saber, muchas cosas que probablemente estás haciendo mal, tal cual yo mismo. Necesitamos este alimento, necesitamos que Dios nos guíe, nos hable, nos alerte de los acontecimientos que vienen a nuestra vida. A veces estamos muy maravillados de la casa que tenemos, la profesión que tenemos, la vida, la familia, no sé, tantas cosas que nos llenan y que son vanas, quedarán destruidas. Un día nos iremos de este mundo y todo eso quedará atrás. El Señor quiere alertarnos, decirnos cuántas maravillas y cosas hermosas ves y que parecen muy duraderas, o cuántos logros tienes que mostrarme. Todo eso un día no quedará en nada. No quedará piedra sobre piedra de la casa, de los caminos que has recorrido, de los bienes que has luchado con tanto afán. Mejor escucha la palabra de Dios. Escucha los anuncios del regreso y del fin, según Cristo. Y pídele a Dios que hable cada día a tu alma para ser dirigidos por Él. Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llena de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Cual en lo antiguo viste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar
grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Maranata, titulado Anuncios del regreso y del fin según Cristo, primera parte. Unos 500 años antes de Cristo, el profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículos 3 y 4, dice la Escritura: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El profeta Zacarías, 500 años antes de Cristo aproximadamente, había anunciado que Jehová vendría y posaría sus pies en el monte de los olivos. Jehová vendría. ¿Y quién es el Jehová que hoy día predicamos? Jesús. Jesucristo y sus discípulos llegaron al monte de los olivos enfrente del templo de Jerusalén, al oriente. Y algunos discípulos en privado le hacen en aquel lugar 3 preguntas con respecto al futuro. Están en el monte de los olivos. El profeta Zacarías anunció que Jehová vendría y pelearía con aquellas naciones. Pero en aquel tiempo de Cristo, en el siglo I, no se está cumpliendo aún esa escritura. Pues Jehová no está peleando con aquellas naciones. Por lo tanto, el profeta Zacarías habla de una venida que aún no ha ocurrido. Pues cuando Cristo estuvo en el siglo I, tampoco el monte de los olivos se partió por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande. Cuando Jesús estuvo en el monte de los olivos, la mitad del monte no se apartó hacia el norte ni la otra mitad hacia el sur. Ese es un suceso futurista que seguramente se relaciona directamente con la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 3, vemos entonces a estos discípulos, después de haber ido al templo de Jerusalén y haber quedado maravillados de esa hermosa construcción y haber escuchado al Señor que dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y están ahí frente a Jerusalén y quedaron con la duda: ¿por qué el Señor habrá dicho que no quedaría piedra sobre piedra? Y se animan y le hacen ciertas preguntas. Dice la Escritura en Mateo 24, 3: Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo nos aporta este dato. Dice que las 3 preguntas que se realizan son: ¿cuándo serán destruidos los edificios del templo de Jerusalén? ¿Qué señal habrá de la venida de Jesús que Él les había prometido? ¿Y qué señal habría del fin del siglo?
El asunto es si Jesús responde en este mismo orden, o cuando termina una respuesta y comienza otra, si realmente hay un límite entre una y otra, o si hay superposición de estos eventos de tal forma que una respuesta sirve para responder más de una pregunta. Marcos dice, con respecto a estos mismos hechos, lleva por título a Reina Valera 1960, Señales antes del fin, señales del fin del mundo, Marcos 13. Voy a leer los versículos 3 y 4. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ve que es bueno ver los pasajes paralelos porque uno va tomando más información. Hay algunos que le aumentan la información y otros que le disminuyen la información. Acá, por ejemplo, solamente aparecen dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Son menos preguntas que las de Mateo, pero entendemos que todo esto es un conjunto. Y Marcos nos aporta que son los hermanos Pedro y Andrés y los hermanos Juan y Jacobo, que lo toman aparte, son los discípulos que le preguntan en privado estas interrogantes que ellos deseaban conocer y que son un gran aporte para nuestra enseñanza hoy en día. Entonces acá en Marcos hay solo dos preguntas: ¿cuándo será destruido el templo de Jerusalén? ¿Y qué señales habrá cuando estos eventos, plural, estén por cumplirse? Y en Lucas, al revisar a este evangelista, es básicamente lo mismo. Lucas dice, la Reina Valera 1960 agrega señales antes del fin como título, y Lucas en el capítulo 21, versículo 7, dice la Escritura, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Lucas es más corto en decir y se parece mucho a lo que dice Marcos. Son solamente dos preguntas. Pero entendemos que hicieron tres y que los que hicieron las preguntas son Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, estando en el Monte de los Olivos frente a Jerusalén, y deseaban conocer estos sucesos que el Señor les había anunciado. Su venida, que vendría un fin de todos los tiempos y que sería destruido el templo de Jerusalén. En Marcos y Lucas nada se pregunta sobre su venida, pero la respuesta habla de aquello. Por lo tanto, son formas distintas de expresar un mismo acontecimiento, no son contradicciones. Resumiendo, tenemos a los discípulos maravillados por los grandes edificios del templo de Jerusalén, y Jesucristo les profetiza que todo eso será destruido. Los hermanos Pedro y Andrés y los hermanos Juan y Jacobo, estando junto a Jesús y otros discípulos en el Monte de los Olivos, lo toman aparte, ahí frente al templo, y le preguntan sobre cuándo será esto y cómo podrán darse cuenta de que esto está por suceder. Le interesa que el Señor les profetice sobre estos hechos que a ellos les parecen bastante extraños, por no decir asombrosos, que el templo gigante va a ser reducido a la nada y que Él va a volver a venir y que hay un fin, y desean saber cómo reconocer señales de antes del fin. Jesucristo acostumbra a responder preguntas en privado, hermano. Así que si deseas preguntar algo a Dios, puedes hacerlo, tú sabes, a través de la oración, en secreto, para que te responda de alguna forma que puedas entender. No es necesario que estés en medio de una gran masa de gente para que Él esté contigo. Tú puedas preguntarle en privado y el Señor pueda responderte. Bastan, dice la Escritura, 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús
pues Él nos promete, nos asegura que está en medio de nosotros. Si hay muchas dudas en tu vida, el Señor no te va a responder todas las dudas. Eso debes saberlo. El Señor te dará ciertas instrucciones a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la voz que debes aprender a reconocer de Dios en tu vida. Pero dale un tiempo que hable. No vayas a hacer una simple oración en donde tú hablas y te levantas de la oración y no dejas que el Señor llegue con mensajes a tu cabeza. Deja que el Señor también hable. Yo le contaré cuando hago eso, cuando lo he hecho muchas veces, una gran cantidad de veces me quedo dormido esperando una respuesta. Pero luego, clic, algo me hace clic y entiendo. Y puedo tomar una mejor decisión. Muchas veces no logro entender nada. Y bueno, tendré que seguir preguntando, tendré que seguir tratando de comunicarme con Dios. Pero claramente Dios vino a nosotros y quiere comunicarse con nosotros. Quiere alertarnos de ciertos acontecimientos. Quiere animarnos. Quiere que nosotros dependamos de Él y entendamos que Él es la verdad. Si buscamos ciertas verdades en esta vida, debemos buscarla en Él. Si queremos saber qué es lo que va a pasar más adelante, el Señor nos dará algunas pistas. La Escritura contiene lo necesario. No busques en otro sitio que personas que se dedican a la adivinación y a otro tipo de cuestiones que están prohibidas en la Escritura, traten de saber, de adivinar lo que va a ocurrir más adelante. El Señor nos ha dejado lo justo y necesario para que dependamos de Él y para que armemos nuestro futuro de acuerdo a sus enseñanzas. Hoy día el Señor desea decirte que lo más importante que entiendas es que Él pronto vendrá. Y de eso debes estar seguro. Debes estar seguro que Él es la verdad. Y que si quieres buscar otras verdades en otros sitios, vas a confundirte. Porque cada cual trata de enseñar que lo que dice es verdad. Pero si tú ves gente que sabe mucho, de muchas culturas, ha leído demasiado. Yo conozco personas así. Personas que son una enciclopedia caminante. Personas que son tan eficaces como poner una pregunta en el buscador de internet, pues las responden casi todas. Pero a esas personas les cuesta muchísimo conocer la verdad de Cristo y entenderla como una única verdad, pues están confundidos porque han consultado en muchos sitios diferentes. Entonces ya no saben dónde está la verdad. Como le dijo Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? La verdad, hermano, está en Cristo. La verdad te hará libre. Y de eso se trata. Que el Señor hable a tu vida y tú puedas entender lo que está por ocurrir en el mundo y cómo debes tú prepararte para esos magnos acontecimientos que de seguro, sin lugar a dudas, afectarán tu destino final. No, Señor, no debes de pensar. No, Señor, no debe usted leer. Vaya a su trabajo, todo está arreglado. Nosotros pensamos por usted. Uno viene al mundo y le hace
La verdad me hizo libre. Hay una esperanza, vence tu propia muerte. Tienes que salvarte con Jesús. No esperes a nadie, en Él está la vida. Tienes que salvarte con Jesús. Me río de mí mismo al despertar, cuando en el espejo creo ver una marioneta teledirigida, pero ¿quién será el conductor? Millones de personas saben bien, en lo más profundo de su ser, que por los caminos que van transitando, ninguno es el camino de verdad. La verdad me hizo libre. 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 Hay una esperanza, vence tu propia muerte. Tienes que salvarte con Jesús. No esperes a nadie, en Él está la vida. Tienes que salvarte con Jesús. Sálvate. Sálvate. En Él está la vida. Sálvate. Sálvate. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Maranata, titulado Anuncios del regreso y del fin, según Cristo, primera parte. Entonces, habíamos dicho que vienen ahí los discípulos y le preguntan cuándo serán estas cosas que Él está anunciando y qué señales habrá antes del fin y de su venida. Mateo, en el capítulo 24, versículos 4 y 5, dice la Escritura: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Marcos, en el pasaje paralelo de Marcos 13, versículos 5 y 6, dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bastante parecido los dos pasajes. Fíjense ustedes con respecto a esto que estamos hablando. El Nuevo Testamento nunca menciona literalmente la frase la segunda venida. La llamada parusía, que significa advenimiento, presencia o venida, es la palabra usada para referirse a la vuelta de Cristo en gloria. Se usa en general como sinónimo de la segunda venida, pero así literalmente segunda venida no aparece nunca en el Nuevo Testamento. Mateo es el único capítulo de los Evangelios en donde aparece 4 veces, en el versículo 3, en el versículo 27, en el versículo 37 y en el 39, esta palabra parusía, que nos habla de su advenimiento. ¿Dónde aparece? Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Qué es lo que leímos ahí? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. De tu venida, de tu parusía. Entonces Jesús ahora va a responder
a esta pregunta de su parusía. Sabemos que la palabra parusía no aparece en ninguno de los otros evangelios y solo aparece 4 veces en este capítulo 24 de Mateo. Pero es muy usada en el resto del Nuevo Testamento. Parusía es la palabra común usada para la llegada en autoridad y poder de un gobernador a su provincia o de un rey a sus súbditos. Por lo tanto, cuando los discípulos le dicen ¿cuándo será tu parusía?, están hablando ¿cuándo vendrás tú con autoridad y poder como rey a tus siervos? La segunda venida, hermano, esta parusía, esta venida con autoridad y poder, representa el éxito de Dios en su plan. La muerte del Mesías, usted sabe, no pudo detenerlo. No solo hubo resurrección y ascensión de Jesús, sino que el curso de la historia sigue y volverá a intervenir Dios al final para cerrar este capítulo con su parusía, con su regreso, con autoridad y poder, con un muy buen final para los que le aman y le obedecen. Ahora, este muy buen final está precedido por serias dificultades que el Señor también nos quiere alertar y enseñar. A pesar, hermano, de la situación difícil en la que estés, de todo el caos humano a nivel mundial, de la indiferencia de los hombres y todos los hechos relacionados al pecado, hay victoria en Cristo, hay parusía, hay regreso del gobernador de nuestras vidas con autoridad y poder. Regresa, llega, se produce la presencia y la venida del rey a sus súbditos. A pesar de todo esto, a pesar de todo lo malo que esté ocurriendo, cuando Jesús regrese en gloria, se instaurará su definitivo gobierno y se restaurarán todas las cosas. Por lo tanto, hermano, debes tener esperanza y confianza en esto. Y debes tener cuidado, porque dijo el Señor que muchos vendrán en su nombre, diciendo, yo soy el Cristo. El Señor está diciéndonos que Él volverá, pero debemos tener cuidado porque vendrán muchos engañadores. En el nombre de Jesús, diciendo que son el Cristo o que vienen del Cristo. Debemos estar atentos, alerta. No significa que desconfiando de todo el mundo y no creyéndole nada a nadie, como algunos se van al extremo. Yo no le creo nada a nadie, no le creo a ningún maestro, no le creo a ningún pastor, no le creo a ningún profeta, no le creo a ningún evangelista. No, no es extremo, porque si no, ¿qué vas a creer? No, yo creo solamente en la Biblia. Bueno, la Biblia enseña que hay ministerios que el Señor ha dejado. Y si le cree a la Biblia, entonces debe someterse al ordenamiento que Dios ha dejado. Hay una buena noticia al final de todo este tiempo, hermano. Es como que nos contaran el final de la película. Nosotros vamos a ir a ver al cine una película que dicen que es terrible, que matan al personaje principal, luego el personaje principal logra volver a la vida y se va, pero de ahí cada cual predica que volverá, pero no vuelve nunca, se atrasa, unos ya se desaniman, otros no le creen, la mayoría, cada cual sigue su vida tal cual y dice que espera un regreso, pero en realidad su forma de vivir, su forma de relacionarse con el pecado, claramente indica que no está esperando a nadie con autoridad por lo menos, que venga a hacer juicio sobre cómo está llevando su vida. Y el Señor nos cuenta el final de la película. Nos dice que
hay regreso. Pero debemos tener cuidado porque este regreso estará anticipado por personas engañadoras, mentirosas, que nos querrán confundir y querrán desviarnos de la verdad y sacarnos del camino cristiano. Qué bueno lo que el Señor nos enseña, pero qué mejor que sabemos que Cristo regresa, que Cristo viene pronto y debemos estar preparados con todas nuestras antenas puestas para detectar también al enemigo que quiere venir a hacernos daño. Te quiero hablar de un amigo que su vida por mí dio. En la cruz me demostró todo su amor. Él resucitó, su espíritu me guiará a la eternidad. Jesús vendrá. Está escrito en su palabra, es real. Prometió que por nosotros volverá y Él lo cumplirá. Él regresará en gloria, majestad. Prediquemos hoy que Cristo viene pronto con poder. Señales ya se cumplen por doquier. El mundo puede ver que nuestra esperanza descansa solo en Él. Jesús vendrá. Está escrito en su palabra, es real. Prometió que por nosotros volverá y Él lo cumplirá. Él regresará en gloria y majestad. Prediquemos hoy que Cristo viene pronto con poder. Señales ya se cumplen por doquier. El mundo puede ver que nuestra esperanza descansa solo en Él. Ven, prepárate, no esperes más. Es tiempo de su gracia aceptar. Prediquemos hoy que Cristo viene pronto con poder. Señales ya se escuchan por doquier. El mundo puede ver que nuestra esperanza
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Maranata, titulado Anuncios del regreso y del fin, según Cristo, primera parte. Cuando oímos de las señales antes del fin o de la segunda venida de Cristo, en realidad debemos tener cuidado, pues nos volvemos susceptibles a ser engañados. Pues como estamos buscando que alguien nos anuncie una u otra cosa, podemos caer bajo los planes maléficos de alguien. O bien bajo falsas enseñanzas, sencillamente. Lo primero que menciona Cristo es estar atento, tener cuidado, porque vendrán engañadores, falsos cristos, y también se mencionan falsos profetas. Decir, yo vengo a ti en el nombre de Jesús, no significa que sea verdad. Ahí debe haber discernimiento en nosotros, no significa que siempre va a haber incredulidad, pero debemos estar atentos. O cuando alguien dice, te traigo una palabra del Señor. Ojo, hay que tener cuidado, puede ser falso. Todo debemos examinarlo a la luz de las Escrituras y no como sencillamente una voz de Dios que vino a nosotros en respuesta a nuestras peticiones. Pues el maligno también se puede aprovechar de nuestras debilidades, de nuestros padecimientos, de nuestras necesidades, para venir con una palabra falsa a engañarnos. Dice Lucas capítulo 21, versículo 8. Jesús dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Interesante acá lo que agrega Lucas, que el Señor nos puso en alerta, no solamente con aquellos que dicen yo soy el Cristo, los llamados falsos Cristos, sino aquellos que pueden venir con la frase, el tiempo está cerca. En Marcos y Lucas no está la pregunta sobre qué sucesos se relacionan con una segunda venida. Y el Señor responde como si el fin de los tiempos y la segunda venida estuvieran hablando de sucesos relacionados. Es interesante esto. Yo he escuchado predicar a personas que separan, ponen punto aparte entre una y otra respuesta. Y a la verdad no está tan claro. ¿Jesucristo está respondiendo a todas las preguntas como si fuera una misma cosa? ¿O solo se está refiriendo al fin? La Reina Valera 1960 pone en los 3 evangelios el título Señales antes del fin. Interesante también lo que les decía, que no todo el que viene a nosotros diciéndonos, prepárense, el tiempo está cerca, es una persona que viene de Dios con buenas intenciones. Aunque esto parezca una contradicción, pues claramente nosotros mismos decimos que hay que prepararse porque el tiempo se acerca. Pero fíjate lo que dice el Señor en Lucas 21:8. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. ¿A qué se refiere esto? Se nos anima a estar preparados en todo tiempo y no dejar de estar alerta. Y la idea básica no es ponerse tras las filas de alguien por el solo hecho que anuncia que el tiempo del fin está cerca. Alguien puede entrar con ese mensaje, pero puede tener otro deseo de fondo. A lo largo de los siglos podemos encontrar varias personas que trajeron tras sí a cientos o miles de personas, hasta millones, pues les predicaron que el fin era pronto y sus seguidores incluso vendieron propiedades o dieron al líder todo cuanto tenían. Se enclaustraron algunos en algún lugar, formaron una secta, se enclaustraron en algún lugar esperando el fin y nada ocurrió. Repite el Señor, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo que el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos, dijo el Señor. Pero podemos ver en la historia que muchos que atrajeron tras sí a cientos o miles,
finalmente todo fue un engaño. Esto es muy interesante y pocas veces nos damos cuenta, advertimos en la Escritura este pasaje, que el Señor dice que debemos tener cuidado los que vengan en el nombre de Él diciendo que el tiempo está cerca. Pues si alguien anuncia que el fin está cerca, en general, ¿qué nos parece? Nos parece un muy buen mensaje que debemos siempre atesorar, pero el Señor dice que debemos estar alerta. No es tan así, pues algunos vienen con ese mensaje, pero finalmente acarrearán problemas. Debemos tener discernimiento y claridad para no caer engañados. ¿Recuerdan ustedes, algunos del siglo XIX aseguraron una fecha exacta del advenimiento? Y todo fue falso. Se equivocaron en la primera fecha, pusieron una segunda fecha, se volvieron a equivocar y después inventaron excusas, mentiras, para decir que el Señor no había venido. Grandes grupos religiosos se crearon posteriormente inventando falsas explicaciones de por qué no se produjo el fin cuando ellos lo habían anunciado. ¿A qué me refiero? A los comienzos del adventismo. Sí, los adventistas. Ellos fueron engañados. Luego crearon nuevas doctrinas y libros explicativos para encubrir un error que debieran haber reconocido como tal. Todos nos equivocamos. Todos hacemos de repente malas interpretaciones de la Escritura, pero hay que saber reconocer cuando nos equivocamos y no seguir con la mentira, como hicieron ellos, que siguieron inventando doctrinas, falsas doctrinas, para tratar de explicar un error que no quisieron reconocer. Hay que tener cuidado, hermano. Cristo nos alerta en no ir pos de alguien solo por el hecho que su anuncio sea: ahí viene el Señor. Alguien puede venir con un anuncio verdadero, pero hay que tener cuidado con el pequeño cambio que hay entre lo que dice uno y lo que dice otro. Generalmente le damos énfasis al hecho que el Señor anunció la llegada de falsos cristos, a los cuales debemos identificar por los variados textos que nos alertan de estos engañadores que, aprovechando la sed espiritual de muchos y el querer ser especiales, caerán bajo sus redes. Generalmente bajo beneficio económico para el líder o incluso beneficio sexual de quien se autoproclama Cristo. También debemos tener cuidado de los falsos profetas, que vienen con mentiras y nos vienen a confundir. Interesante, hermanos, que la forma que Dios determinó cómo será esta venida es algo que ningún ser humano puede hacer. Nadie puede bajar desde las nubes con gran poder y gloria, de modo que todo ojo le vea. Eso es imposible. Cualquier intento humano por autoproclamarse el Cristo será una farsa y un completo fracaso, aunque use toda la tecnología disponible del momento y pueda recrear algún ambiente tipo hollywoodense para demostrar que es el Cristo. Ahora debemos estar atentos. Vemos hoy día en YouTube y podemos revisar mucha información al respecto de que a lo largo de la historia hay varios que engañaron a muchos y se proclamaron Cristo, el Cristo que había regresado. Pero no será así. Por eso es mejor conocer la Escritura. Por eso es mejor saber lo que dice el Señor en su palabra. Es mejor escudriñar. Es mejor ponerle atención al Señor. Hay una verdad inmensa, y la verdad inmensa es que Cristo regresa. Y debemos estar atentos, porque puede suceder en cualquier momento. Pero también debemos estar atentos a aquellos que vienen con algún engaño. Pronto vendrá mi salvación.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Maranata titulado Anuncios del regreso y del fin según Cristo, primera parte. ¿Cuáles eran las preguntas que le habían hecho los discípulos? Recordemos qué preguntas le habían hecho. En Mateo 24:3 habíamos leído que las preguntas eran: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas de la destrucción de Jerusalén? ¿Qué señal habrá de la venida de Cristo? ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? Y vemos acá en Mateo 6 el comienzo de la respuesta. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Marcos lo expresa de la siguiente manera. Marcos 13, versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Lucas también, el capítulo 21, versículo 9, dice: y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Qué interesante, hermano. Jesucristo está respondiendo no la primera pregunta de cuándo sucederá esto de la destrucción de Jerusalén, ni cuándo será su venida, sino que está respondiendo de qué señales habrá antes del fin de los tiempos. La tercera pregunta. Y así ha sido durante toda la historia, de acuerdo a lo que respondió Jesús, ha habido guerras y rumores de guerra. Y actualmente, con la informática, las noticias, internet, nos enteramos cada vez más de esos sucesos que ocurren hasta en los lugares más remotos, más apartados. Y todos los días la Crónica Roja nos habla de conflictos bélicos o de problemas hasta en unas tribus lejanas en África. Da la sensación que estos sucesos son cada vez más frecuentes. No sé si esto será por el acceso a la información o porque haya realmente un aumento de los casos a nivel mundial. Tal vez es solo información a la cual hoy día podemos acceder. Pues a lo largo de la historia, usted sabe, todo el tiempo el hombre se ha peleado. Jesucristo añade que esa no es una señal de que inmediatamente vendrá el fin. Puede que alguien venga y le diga: mire, las noticias dicen que hay guerra en un lugar, que hay conflicto en otro, hay maldad. Pero eso en realidad dice la Escritura que esa no es una señal de que inmediatamente vendrá el fin. No te alarmes porque hay guerra y rumores de guerra por uno y otro lugar. Esta no es una señal precisa de que falta muy poco para el fin. Y esto es algo muy cierto, hermano. Pues la historia del hombre desde Caín hasta nuestros días está llena de muerte y luchas por diferentes motivos. Pero eso no significa con precisión que el fin está cerca. Ya ve usted, según la Biblia, ya son 6.000 años de guerras. Usted ya ve que antes de Cristo hubo 4.000 años, más los 2.000 actuales. Ya son más de 6.000 años de guerra. Y esta es la mejor prueba de que Cristo tenía muy claro todos estos acontecimientos. Después que dijo esto, han pasado 2.000 años y el hombre sigue en conflicto bélico de todo tipo. Y esa no es una señal de que inmediatamente vendrá el fin. Entonces, Jesús no está respondiendo a la primera pregunta con respecto al templo de Jerusalén, que aparece en Mateo, de cuándo será la destrucción, sino que habla del fin. ¿De cuál fin? Del fin del siglo, también llamado fin de los tiempos. Esta es la tercera pregunta en Mateo que está respondiendo Cristo. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Pero surge la interrogante. ¿Son respuestas totalmente separadas o están interrelacionadas entre sí? Porque hay algunos que categóricamente dicen que las respuestas son separadas. Pero ya vemos que en Marcos y en Lucas ni siquiera se le hace la tercera pregunta. Y las respuestas a las dos preguntas que le hacen tienen relación con la tercera que no hicieron con respecto al advenimiento de Cristo. Sigamos con la escritura. Mateo 24, versículos 7 a 8, continúa respondiendo el Señor. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Interesante este término, principio de dolores. Sigue respondiendo ¿cuál pregunta? La pregunta de los sucesos del fin del siglo.
Marcos dice en el capítulo 13, versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. ¿Qué se agrega acá? Se agrega en muchos lugares habrá terremotos y hambres, pero además se agrega alborotos. Lo que usted ve, alboroto en una parte, protestas y de todo tipo. Y el Señor dice que principios de dolores son estos. En Lucas 21 aparece el subtítulo Jesús predice guerras y persecución. Ahí la Reina Valera 1960. Lucas 21, versículos 10 al 11. Dice la Escritura. Entonces Jesús les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Al complementar estos tres evangelios, podemos decir que habrán guerras grandes entre una nación y otra, entre un reino contra otro. Habrá pestes en diferentes lugares, hambres en diferentes lugares, terremotos grandes en diferentes lugares, además alborotos, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas aclara que serán grandes los terremotos, no pequeños temblores. Agrega que habrá terror y grandes señales del cielo como sucesos previos al fin. Los principios de dolores que anuncian el fin, entonces, son grandes guerras entre reinos o naciones, pestes en diferentes lugares, hambre en diferentes lugares, terremotos grandes, muchos, en diferentes sitios. Principio de dolores deja de ver que viene un tiempo de mayor dolor que ocurrirá. Es solamente un principio de dolor. Viene el tiempo de mayor dolor, más adelante. Si nos parece importante, por ejemplo, que haya una pandemia donde mueren millones de personas, que hayan terremotos con grandes tsunamis, que hayan guerras grandes entre naciones importantes, que haya protestas, manifestaciones, alboroto, hambrunas tremendas en algunos territorios donde muchos mueren de hambre. Eso solamente dice la Escritura. El Señor dice que son principios de dolores. Imagínate lo que viene después. Son el comienzo de dolores mucho más intensos que vendrán a la tierra, a esta tierra que se ha apartado de Dios y donde cada cual vive haciendo lo que mejor le parece. Hay personas que preguntan, ¿pero por qué Dios permite el sufrimiento? O si existe Dios, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe el dolor? El tema principal es conocer la palabra de Dios. La Biblia enseña esta verdad. Fue el hombre el que desobedeció a Dios y se apartó de él y eligió un camino diferente, un camino de desobediencia, de querer hacer cada cual como mejor le parece, de ignorar las advertencias de Dios. El camino de Dios siempre es de amor, paz y vida eterna. Pero hoy, cuando un hombre pecador es perdonado por la obra de Cristo y vuelve al camino de Dios, este cambio le acarreará problemas y no estará exento de los dolores del camino natural por el cual iba directo a la perdición por el pecado, del cual Cristo lo libra de la condenación, pero no queda eximido de los efectos en este mundo de sus malas decisiones previas y de sus malas conductas previas. Por ello es necesario, hermano, que Jesucristo te restaure realmente a través de su Espíritu Santo, que te sometas al gobierno de Dios en obediencia, que confíes en Él, que pongas toda tu esperanza y fe en Él, para que fluya el amor de Dios en ti, para que fluyan las buenas obras, para que des fruto abundante y que permanezca en el tiempo. Todos los años buenos frutos, todo el tiempo, no en una sola temporada. Es necesario que Cristo vuelva para que este mundo y su creación, como un todo,
sea restaurada también. Y el mal sea definitivamente sacado y condenado al infierno, muy lejos de nuestro alcance. Necesitamos este regreso del Señor. Necesitamos que Maranata, Cristo regrese. No hacemos las cosas bien. Nos equivocamos a diario. Nuestra familia, nuestros amigos, los más cercanos se dan cuenta cómo llevamos nuestra vida. No solamente es tener claro que estamos viviendo el cumplimiento de estas señales de principio de dolores. Estas señales que dice acá que hemos leído se han cumplido y se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Pero vienen más cosas. Todavía faltan señales en los cielos que nos demuestren que estamos en los principios de dolores al fin de los tiempos. El Señor nos dé fortaleza para seguir su evangelio, para cobijarnos bajo sus alas, porque vienen dolores más fuertes a la humanidad. No sabemos cuánto nos afectarán esos dolores, pero lo que sí sabemos es que están profetizados y se cumplirán. Y lo que sí sabemos también, que Dios ha prometido cobijarnos, fortalecernos en nuestro momento de debilidad, estar con nosotros, y en todo tiempo está su Espíritu en nosotros, guiándonos, ayudándonos, consolándonos. Dios bendiga a cada uno de los que escucha. Habrá señales, sí, habrá señales. Y las señales hace mucho tiempo están viéndose. Y estas representan solo, dijo el Señor, principio de dolores. Los eventos de hoy son sin precedentes. Mientras los ríos y los arroyos están llegando a un nivel de inundación, miles están todavía sin electricidad después de los terribles tornados. 3 huracanes se han azotado al sur de la ciudad. Y ahora la tierra se mueve. Creo que estamos pasando un terremoto. Nunca he visto un clima tan terrible. Les aconsejo que busquen refugio. Antes de la venida del Señor, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Habrá señales en el sol y en la tierra. Habrá señales en la luna y en las estrellas, señales de angustia, de gentes confundidas por causa de aquel día que vendrá, y hasta las mismas potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La redención está cerca. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza,
está cerca, la redención está cerca. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Habrá señales, temor y expectación. Cuando todo esto pase, sabe que está cerca el reino de Dios. Velad por vosotros mismos, en todo tiempo orad, porque dolor y agonía sobrevendrá. Pero habrá un lugar en el cielo a quien ha creído. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, la redención está cerca. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, la redención está cerca. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Maranata, titulado Anuncios del regreso y del fin según Cristo, primera parte. Y vemos ahora en los siguientes versículos que Jesús detalla la suerte que correrán aquellos que hayan profesado su fe en Cristo. Dice Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjate bien, el cristiano no tiene un lenguaje silente, sino que su lenguaje debe ser audible. Debe pregonar, debe impactar con el mensaje, primeramente su vida y la de otros. Nadie puede ser un espía secreto o debe ocultar su condición cristiana hasta la tumba y llevarse ese secreto hasta la tumba. No hay secretos ocultos que guardar. Todo lo contrario, la palabra de Dios debe impactar la vida privada y pública de otros. Y en este proceso vamos a ser rechazados, odiados, hasta tomados prisioneros y asesinados. Debe desarrollarse una belleza diaria, hermano, en tu vida, que debe algo así como afear la vida de los demás. La pureza que debes llegar a desarrollar debe ocasionar que otros vean su propia suciedad, que les haga reaccionar, para que realmente el Evangelio les llegue y quieran cambiar. O bien, te ignoran o te quieran eliminar. Así dijo el Señor. Seremos perseguidos. Jesucristo habla de un tiempo de morir por la causa de Cristo. No de persecución o matanza de judíos. Ojo, no está hablándole a los judíos que va a haber un exterminio judío, sino que de sufrimiento, muerte y aborrecimientos de todo el mundo por la causa del nombre de Jesús. Serán tiempos malos para los cristianos, para los discípulos de Cristo. Le estaba hablando a judíos, pero le está enseñando a los nuevos
cristianos, a los primeros. Sigue respondiendo, hermano, entonces el Señor la pregunta de los sucesos, de las señales del fin del siglo. Marcos y Lucas explican más detalladamente la persecución contra los cristianos. ¿Qué dijo el Señor? En Marcos 13, del 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y esto se cumplió en los discípulos que escuchaban. Fueron entregados a los concilios, en la sinagoga, fueron azotados, anduvieron delante de gobernadores y de reyes, por la causa de Cristo, para testimonio incluso a ellos, muchos de los cuales incluso el apóstol Pablo, que llegó a Roma, gente del mismo imperio romano que vivía ahí en Roma, hasta sus propios guardias, terminaron recibiendo el Evangelio. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, dijo el Señor. No vendrá el fin antes que el Evangelio sea predicado. Por lo tanto, si los discípulos hubiesen comprendido bien eso, hubiesen entendido que el fin no sería tan luego, que faltaba mucho tiempo para llegar a todas las naciones. Y por eso también hay persecución, porque si no hubiera persecución contra los cristianos, la gente se quedaría en sus casas. Entonces, como hay persecución, los padres echan a los hijos a los padres, los hermanos se pelean entre sí por la causa de Cristo, entonces el nuevo cristiano tiene que huir del hogar, arrancar por su vida, y así lleva el Evangelio a otro sitio. Y así ocurrió. Y este mal que le llega al cristiano finalmente se transforma en un beneficio para otros. Y además, por la causa de Cristo se predica el Evangelio. Lucas explica esta persecución anticristiana como señal también antes del fin. Lucas 21, versículos 12 al 19. Dijo el Señor: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Señor nos anuncia dificultades, problemas, persecución, que tengamos confianza, que el Espíritu Santo estará en nosotros, que Él mismo, Señor, nos dará palabra y sabiduría para poder responder, de tal manera que demos testimonio, un testimonio fiel y verdadero, que no se pueda ni siquiera contradecir ni resistir. Pero igual, tanto familiares como amigos nos darán la espalda, seremos traicionados. Fíjate que en las preguntas que le hicieron los judíos, estos discípulos, nadie preguntó qué les pasaría a los seguidores de Cristo en los tiempos finales. Pero el Señor se encargó de anunciar toda esta maldad que se volcará en contra de los cristianos en tiempos previos al fin. Será tiempo de dolor para los cristianos el que anuncia el Señor cerca del fin. Serán entregados a los concilios religiosos, dijo el Señor. Serán entregados en la sinagoga, donde serán azotados, juzgados también delante de las autoridades civiles para testimonio a los enemigos,
va a ser una oportunidad que van a tener las personas que sean juzgados para dar un testimonio de la verdad y llegar con la palabra de Dios. Anuncia entonces persecución, juicios religiosos, prisiones, juicios civiles. Serán muchos juzgados delante de autoridades civiles para testimonio a los enemigos. Y debe ser, dijo, primero predicado el Evangelio a nivel mundial. Pero deberemos confiar en la obra del Espíritu Santo en esos tiempos de persecución, en lo que diremos frente a los jueces y acusadores. Nos animan a confiar en la sabiduría que Dios dará en estos críticos momentos. Jesucristo anuncia ruptura en el seno de la familia, traición de familiares cercanos y amigos, y aborrecimiento de todos por ser cristianos. Pero el que siga perseverando a pesar de las dificultades, ese será salvo finalmente. Esto nos anima, hermano. Estos hechos empezaron a suceder inmediatamente después de la ascensión de Cristo, y los discípulos que oyeron estas cosas fueron actores de estas persecuciones, y así muchos a lo largo de la historia han debido de padecer de todo esto. Es una palabra que se ha cumplido a lo largo de la historia. Estos hechos empezaron a suceder inmediatamente después de la ascensión de Cristo, y los discípulos que oyeron estas cosas fueron actores de estas persecuciones, y así muchos a lo largo de la historia han debido de padecer de todo esto. Antes del fin habrá un recrudecimiento de todos estos hechos anticristianos, que se suman a señales en los cielos y los otros hechos profetizados. Pero a pesar de todo esto, no perecerán. Y la paciencia en estas tribulaciones no será en vano, hermano. Todo lo que tengamos que entregar, tengamos que dedicar al Señor, no será en vano. Lo más probable hoy es que no estés enfrentando persecución intensa, tal cual está predicado acá. Pero hay cristianos, hermano, y misioneros en otras partes del mundo, que están prisioneros por la causa de Cristo, que están siendo quemados vivos, asesinados de diversas formas, expulsados de sus hogares, rechazados, y andan errantes, escondidos, predicando la palabra de Dios. Recuerde, hermano, recuerde que hermanos nuestros sufren por su fe y hoy día se cumple la palabra de hoy en sus vidas. Ora por ellos. Pregunta a Dios qué puedes hacer para ayudarles en sus sufrimientos. Recuerda que cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando todas las partes se unen, el sufrimiento es menor. Todo el cuerpo se beneficia. Como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De eso se trata la convivencia y la comunión entre cristianos. Todas estas cosas pasarán, hermano. Es necesario que pasen. Van a ocurrir sí o sí. Viene persecución como ha venido ocurriendo a lo largo de siglos. Es tan fácil, hermano, apoyar, aunque sea con la oración por los que sufren. Pero se nos olvida hasta eso. Se nos olvida hasta orar por los que sufren, por los misioneros que sufren, o por los hermanos nuestros que están sufriendo en el seno de sus hogares, o predicando la palabra en algún sitio lejano, allá muy distante de sus familias, o incluso azotados, encerrados, privados de libertad, acusados de mentiras. Si Dios pudiera, hermanos, sensibilizar nuestro corazón en ese sentido. Recuerda que el amor es el fruto más importante del Espíritu Santo. No sacamos nada con profetizar, que no, que el Señor me usa con mucha profecía, no, que el Señor me usa para sanar personas, hago milagros, que el Señor me toca y por la gracia de Dios hablo en lengua. Eso no tiene mayor importancia, hermano, si no somos capaces de practicar el amor. El amor a la forma de Dios, amando a nuestro prójimo. Es súper fácil decir esto, pero llevarlo a la práctica en el día a día, en cosas pequeñas, el Señor nos da la oportunidad diariamente, casi diariamente, de manifestar afecto verdadero, amor de Dios.
Y muchas veces nos restamos de todo eso. Nos ponemos indiferentes. Nos hacemos como que no nos dimos cuenta. Pero el Espíritu Santo está ahí, en tu mente, diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué no ayudaste? ¿Por qué hay ese sentimiento en ti? ¿Por qué no quisiste apoyar, no quisiste ayudar? Lucas capítulo 6, versículo 31, dijo una vez el Señor, la regla de oro. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo quieres tú que otras personas hagan contigo? El Señor dice, bueno, tú haz con ellos como quisieran contigo. ¿Quieres que oren por ti cuando sufres? Ay, hermanos, oren por mí que la estoy pasando mal. ¿Y tú oras por otros? ¿Realmente te conmueves por otros? ¿Por qué pones en las redes sociales que oren por ti? Si ni siquiera cuando alguien te pide ore por mí, lo haces. A mí pasa lo mismo, hermano. Lo digo desde el fondo de mi corazón. Mucha gente a veces me pide que ore por ellos. Yo anoto el nombre o lo trato de memorizar y ni me acordé y nunca oré por ellos. Con vergüenza, hermano, lo digo, pero esa es una realidad que nos cuesta. ¿Oras tú por los misioneros que están en África o en Asia, arriesgando su vida? ¿Sabes de alguno en especial, algún nombre? ¿Conoces la historia de alguien que esté trabajando allá en esos lugares hoy día? ¿Apoyas económicamente o con la oración a aquellos? ¿Quieres que oren por ti cuando sufres? El Señor te dice que ora por aquellos antes que a ti te suceda. Maravilloso Dios, que nos enseñas tantas cosas que hacemos mal, pues, hermano. Dice Mateo 24:10. El Señor dijo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ante estas dificultades, ante estos procesos tan difíciles que les toca vivir a muchos cristianos, terminan apartándose. Dicen, no, yo no pensé que esto no era así. Yo no vine a esto. No vine a que mi vida se volviera más complicada. Y dice el Señor que se entregarán unos a otros. O sea, habrá traición incluso dentro de los mismos que profesan la fe. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuántos conflictos hay en la iglesia, hermano? Pastores que ni se miran, ni se hablan. Y son ambos hijos de Dios. Dice que en esos tiempos difíciles de persecución, muchos caerán vencidos por lo que está ocurriendo y surgirán traidores y enemistades y aborrecimiento entre los mismos. Será un ambiente bastante inhóspito. No será fácil proclamarse cristiano. No ha sido fácil a lo largo de la historia. Usted puede revisar la historia del cristianismo. Hay muchos ejemplos hay miles a lo largo de la historia. Pero también sigue ocurriendo. Son principios de dolores. El rechazo de ser cristiano. Son sucesos que están anunciando que el fin se acerca. Hoy el mundo se prepara con leyes, con una educación desde pequeño hasta la universidad en donde se ignora a nuestro Dios, donde se ignora al Creador y se le ha reemplazado por la vanidad, la sabiduría humana, por los derechos humanos que ignoran la palabra de Dios. Yo en este momento estoy grabando desde un lugar precordillerano, acá en la cordillera de los Andes. En este momento no tengo internet, no tengo acceso a teléfono. Estoy en un ambiente muy ecológico, muy bonito. Acá en este sitio se hace defensa del medio ambiente, se protegen las plantas, los animales. Pero es tan triste, hermano, lo que enseñan a los jóvenes y a las personas que llegan acá. No se menciona a Dios, no se menciona al Creador. Todo una evolución de millones de años. Que eso que usted ve
es el resultado de un glaciar que se derritió hace millones de años. Y nos enseña la palabra de Dios. Estamos acá en medio del ambiente hermoso de la naturaleza de Dios, donde podemos tener una interacción tan rica, tan exquisita con las plantas, los animales, los pájaros, los ríos que bajan, el sonido del viento, el aroma de la montaña. Incluso en la ecología y defensa del medio ambiente ya no se menciona la hermosa creación de Dios, sino como simple acto de evolución de la tierra y los seres vivientes durante millones de años, ignorando la palabra de Dios, educando a niños, jóvenes y adultos con una mentalidad en que el hombre vive lejos de Dios. Todo se va preparando, hermano, para el rechazo total de cualquiera que venga a hablar de Dios, que venga a hablar de sus normas, que venga a hablar de la creación, que venga a hablar de los planes para el hombre y para el mundo entero. El terreno, hermano, disimuladamente va haciéndose propicio para declarar ilegal al cristianismo. Y si yo profeso mi fe delante de otros, soy rechazado. Estoy hablando cosas que no son verdad, cuestiones religiosas. La verdad es que lo que se ha demostrado, ¿qué se ha demostrado? No se ha demostrado nada, que millones de años. ¿Quién estuvo ahí? Un loco que dijo que son millones de años. Un tipo que no sabe ni dónde está parado, ni sabe de qué se va a morir, ni cuándo se muere. Viene a hablar de millones de años atrás, como si estuviera escrito en la palma de su mano. Así, hermano, así se va rechazando a Dios y a todos los que proponen al Señor como Rey y gobernante de sus vidas. A todo aquel que proponga que hay juicio para todo aquel que se aleja de Dios. Somos rechazados. Vemos familias disfuncionales que quieren arreglar su vida dándose un viajecito al extranjero o unas vacaciones soñadas. Pero ¿cómo van a arreglar su vida con eso? Si la vida se arregla cuando aprendemos realmente a amar, a respetar, a amar a nuestro prójimo, a poner a Dios en medio de nosotros para que nos dirija y nos ayude a salir de nuestros errores, de nuestros rencores, de nuestras iras, de nuestra falta de santidad. Aprender a ser obediente a Dios. Muchos tropezarán. Tropezarán porque finalmente, entre estar pasando problemas con sus parientes, con sus amigos, finalmente no hablan más de Dios. Y caen, y se dejan vencer. Y se dejan llevar por el mundo, y nuevamente se vuelven a los afanes, y se olvidan del Señor, tropiezan. Y luego hasta hablan mal de otros cristianos. El Señor nos ayude, hermano. Nos dé la paciencia, nos dé la sabiduría para enfrentar estos tiempos difíciles que se nos vienen encima. El Señor habló como una señal más antes del fin, que debemos ser perseguidos. Pero dijo algo muy importante. Dijo que primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Si nosotros queremos estar preocupados de algo, debemos estar preocupados de predicar la palabra. Si queremos que Cristo vuelva, apoyemos cualquier iniciativa que tienda a llevar el Evangelio a un sitio lejano, a un sitio desconocido, a personas que no conocen. Si queremos que Cristo venga, no sacamos nada con orar y decir, Cristo ven, Cristo ven, Cristo ven, Cristo ven, como un autómata. El Señor te queda mirando y te dice, mejor levántate y anda a predicar el Evangelio, si quieres que yo vuelva. Maranata, hermano, el Señor viene. Pero antes deben ocurrir todas estas cosas. Antes debemos pasar por dificultades. El mundo no se mejora cambiando al presidente, cambiando los diputados, los senadores, cambiando al ministro. El mundo se mejorará definitivamente cuando se produzca la parusía, el regreso del Rey con autoridad y poder
a sus súbditos que le esperan. Ahí se producirá el magno evento que esperamos y cambiarán todas las cosas. Dios te bendiga, hermano. Dios nos ayude también para seguir predicando esta palabra, para que en el próximo capítulo, si Dios nos da la oportunidad, podamos seguir hablando de ello. Si llegaste hasta el final, qué bueno. Rico es terminar un partido de fútbol y ver el resultado final. Lindo también es ir al cine y estar 2 horas, 2 horas y media sentado y estar toda la película viéndola y entenderla toda. Más hermoso aún es ponerse a escuchar la palabra de Dios y sin grandes interrupciones llegar hasta el final. Y por último llegar al final, sea como sea. Qué maravilloso. Dios te bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo capítulo. Y si estás haciendo las cosas mal, ahora puedes irte al lugar secreto a orar y decirle: Señor, así estoy yo. No estoy cumpliendo con tus propósitos. ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo predicar este evangelio? ¿Cómo puedo hacer que las cosas realmente funcionen y sea yo un aporte antes del fin? Cumpliéndose está la palabra de Dios, anunciándose va. En Mateo 24 está la profecía, como Jesucristo vendrá otra vez. Oh, qué dicha será cuando Cristo aparecerá. Viene a llevar a su pueblo que se ha guardado en santidad. Hermano, ¿quieres tú morar en la bella mansión celestial, donde todo será un gozo, en donde nunca tú sufrirás? Oh, qué dicha será cuando Cristo aparecerá. Viene a llevar a su pueblo que se ha guardado en santidad. Las almas se apresuran ya